Principio de inducción matemática es un axioma, lo que significa que no lo podemos demostrar. Simplemente es una norma que asumimos que es cierta, una de dos, o porque es demasiado evidente como para demostrarla, o porque es lo suficientemente básica como para que sin ella no podamos demostrar muchas otras cosas y simplemente la asumimos como cierta para que nuestro sistema de matemáticas sea más completo y tenga más sentido. El principio de inducción dice lo siguiente: una afirmación P sub n es cierta si y solo si, primero, P sub 1 es cierta y segundo, si P sub n es cierta, lo es P sub n más 1. Bueno, en este caso haría falta decir que estamos hablando de cualquier n natural, ¿vale? O sea, para todo n natural, P sub n es cierta si lo primero se cumple P sub 1 y además si asumimos que se cumple P sub n, entonces se cumple P sub n más 1. ¿Qué quiere decir esto de que P sub n es cierta? Bueno, pues digamos que tenemos una afirmación. El mejor ejemplo para ilustrar esto es un dominó, porque es muy intuitivo. Asumimos que tenemos una afirmación que es la pieza en la posición n se va a caer. Pues por ejemplo, si n es número 7, pues entonces significa que la séptima pieza se va a caer. Y entonces nosotros decimos que esto será cierto para cualquier n, o sea, para cualquier pieza de nuestro dominó, si lo primero sabemos que la primera pieza del dominó se ha caído y lo segundo, sabiendo o asumiendo más bien que P sub n se ha caído, podemos demostrar de alguna forma que P sub n más 1, o sea, la siguiente pieza, se va a caer. Vamos, que estamos viendo un efecto dominó. Como la primera se ha caído y asumimos, y demostramos que si se ha caído una pieza cualquiera, la siguiente también se cae, entonces como se ha caído la primera, se va a caer la segunda, como se ha caído la segunda, se va a caer la tercera, y así sucesivamente hasta que se caiga cualquier pieza que queramos, o sea, cualquier n natural. Bueno, esto que acabo de hacer evidentemente no es una demostración, es simplemente un ejemplo. Como ya he dicho, esto es un axioma, no se demuestra. Simplemente decimos que es cierto y ya está. Y bueno, el principio de inducción es una herramienta muy útil para demostrar ciertas cosas. Evidentemente no todo se puede demostrar usando el principio de inducción y hay muchas veces donde es más práctico demostrar cosas de otras formas, pero el principio de inducción sí que nos sirve para demostrar unas cuantas cosas. Vamos a ver un ejemplo porque es mucho más fácil ver cómo se utiliza esto cuando se ve un caso específico. Bien, vamos a probar esta clásica fórmula para las sumas de todos los números hasta n. Esta fórmula nos dice que 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta un número n cualquiera es igual a n por n más 1 partido de 2. Esto va a ser una demostración, no una deducción. Para que se nos ocurriese esta fórmula, pues necesitaríamos un método más ingenioso. Pero ahora lo que vamos a hacer es demostrar que esta igualdad de aquí es cierta para cualquier número natural. Y para eso vamos a usar el principio de inducción. Si recordáis, podemos demostrar que esa afirmación, o sea, que nuestro enunciado se cumple, es cierta para cualquier número natural si lo primero es cierta para el caso 1 y si lo segundo, asumiendo que es cierta para el caso n, es cierta para el caso n más 1. Pues sabiendo esto vamos a demostrar nuestra fórmula de aquí. Entonces lo primero que necesitamos para demostrarla es saber que esto es cierto para P sub 1. Y bueno, eso se puede comprobar muy fácilmente. La suma hasta el número 1 pues será 1, porque no sumamos ni siquiera hasta el 2. Y si sustituimos la n por 1, que es nuestro caso, será 1 por 1 más 1 partido de 2, lo cual es igual a 1, lo cual es cierto. Por lo tanto, hemos comprobado el caso para 1. Y ahora vamos a asumir que es cierto para n, o sea, vamos a asumir que esta cosa es verdad, y vamos a demostrar que es cierta para n más 1 asumiéndolo. Y bueno, este es el paso más confuso porque puede parecer que estamos asumiendo lo que queremos demostrar, pero en realidad no, porque lo que vamos a hacer es asumirla para demostrar otra cosa. Entonces, bueno, pues estamos asumiéndola pero para demostrar otra cosa. No estamos diciendo, pues asumo que esto es cierto y entonces es cierto. Eso evidentemente sería absurdo. Lo que estamos haciendo es asumir que esto se cumple y demostrar que si esto se cumpliese, entonces el siguiente se cumpliría. Y eso sí que es suficiente como para demostrar esto. Pues bien, entonces asumiendo que esto es cierto, el caso para n más 1 sería esta suma de aquí, 1 más 2 más 3 y así hasta n y luego más n más 1. Y aquí simplemente cada n la sustituiríamos por por n más 1. Y nos queda esta expresión de aquí. Esto es lo que queríamos demostrar, o sea, esto es cómo funcionaría nuestra fórmula en el caso de n más 1. Y bien, ¿cómo se demuestra? Bueno,
pues vamos a utilizar lo que hemos asumido. Asumimos que esto es cierto hasta n y queremos demostrar que es cierto hasta n más 1. Entonces, si esto es cierto hasta n, esto de aquí, toda esta cosa de aquí, la podemos sustituir por esto de aquí, que es lo que vamos a hacer. Entonces, toda esta expresión, por nuestra asunción, lo que se suele llamar una hipótesis de inducción, se puede reescribir como n por n más 1 partido de 2 más n más 1 es igual a n más 1 por n más 2 partido de 2. Y vamos a ver que esto es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es meter esto aquí dentro y entonces nos va a quedar que n por n más 1 más 2 por n más 1 partido de 2, ¿vale? Simplemente he metido esto en la fracción multiplicándolo por 2, es igual a, bueno, tenemos que demostrar que es igual a n más 1 por n más 2 partido de 2. Bien, aquí los denominadores se anulan y en este caso básicamente ya tenemos la demostración hecha, porque si os fijáis, al sacar factor común n más 1 en esta parte de la igualdad, al sacar factor común n más 1 nos queda por un lado nuestra n y por otro lado el más 2. Y bueno, incluso ni siquiera hubiese hecho falta anular estos doses, porque tenemos exactamente lo mismo a los dos lados. Pero bueno, anulando los doses también sirve. Como veis, nos queda exactamente lo mismo. N más 1 por n más 2 es igual a n más 1 por n más 2, lo cual sabemos que es cierto y por lo tanto hemos demostrado esta segunda parte del principio de inducción. Y como hemos demostrado las dos partes, pues entonces hemos demostrado la afirmación original, es decir, que esta ecuación o esta fórmula de aquí es cierta. Bueno, voy a hacer otro ejemplo de una demostración un poquito más complicada que nos dice lo siguiente. 1 partido de raíz de 1 más 1 partido de raíz de 2 más, y así sucesivamente, más 1 partido de raíz de n es menor o igual a 2 por raíz de n. Y esto lo vamos a demostrar también por inducción. Bien, lo primero de todo vamos a demostrar que esto es cierto para el caso n igual a 1. Si n igual a 1, entonces esta suma de la izquierda es 1 partido de raíz de 1, que es igual a 1, y según nuestra afirmación tiene que ser menor o igual a 2 por raíz de 1, que es igual a 2. Lo cual es cierto, 1 es menor o igual que 2. Por lo tanto, nuestro caso primero de inducción se cumple. Y ahora vamos a asumir que esta afirmación de aquí es cierta para un n y vamos a demostrar que, asumiéndolo, es cierta también para n más 1. Entonces lo que queremos demostrar es que 1 partido de raíz de 1 más puntos suspensivos más 1 partido de raíz de n más 1 partido de raíz de n más 1 es menor o igual a 2 raíz de n más 1. Pues bien, en este caso tenemos una desigualdad, así que parece que va a ser un poco más complicado porque no vamos a poder sustituir esto. En el otro caso era una igualdad, entonces habíamos demostrado que esto era exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, vuelvo al caso este. Habíamos asumido por inducción que esta parte de aquí era exactamente lo mismo que esta otra parte de aquí, pero en este caso tenemos una desigualdad, no es lo mismo, así que no puedo sustituirlo. Pero en realidad sí que puedo, y vais a entender muy fácilmente por qué. Yo he demostrado que esto de aquí es más pequeño que esto, o sea, esta parte, 2 raíz de n, es más grande. Y yo aquí estoy intentando demostrar que todo esto de aquí es más pequeño que esto de aquí. Lo que significa que si yo sustituyese esto de aquí, que es lo mismo que tenemos arriba, por 2 raíz de n, entonces estoy sustituyendo esto por algo más grande. Y si además, si he sustituido esto por algo más grande y además demuestro que sigue siendo más pequeño que esta otra cosa que tengo aquí, entonces la expresión original a la fuerza va a ser más pequeña, porque hemos comprobado que una que sabemos que es más grande es más pequeña. O sea, la pequeña pequeña tiene que ser mucho más pequeña. Creo que se entiende muy fácilmente, entonces básicamente podemos sustituir esto aquí y si conseguimos demostrar que sustituyendo esto por 2 raíz de n se sigue cumpliendo la desigualdad, pues entonces a la fuerza se va a cumplir la anterior porque será más cierta todavía. El único problema de este acercamiento es que si sustituimos esto por una cosa demasiado grande, pues podría ser que ya no sea cierto y ni siquiera habríamos desmentido la afirmación original, simplemente pues quizás nos hemos pasado y hemos cogido algo demasiado grande. Por ejemplo, si yo sustituyese esto por 100n, que es más grande, seguramente no voy a ser capaz de demostrar esta afirmación.
entonces me he pasado de coger algo grande. Si fuese capaz de demostrarlo, cosa que evidentemente no voy a poder hacer, pero bueno, si fuese capaz de demostrarlo, pues entonces estaría claro que el caso anterior, que era mucho más pequeño, también va a ser cierto. Así que vamos a ver si hay suerte. Spoiler, sí la va a haber. Así que vamos a sustituir esto por 2 raíz de n. Y esto tiene que ser menor o igual que esta expresión de aquí. Y bien, esta expresión la vamos a separar un poco. Y es que quiero que os fijéis una cosa muy rápidamente. Si nosotros tenemos un número raíz de a, esto lo podemos escribir como raíz de a al cuadrado dividido de a. Y esto es lo mismo que, raíz de a al cuadrado de arriba dividido entre raíz de a. Es decir, esto es igual a a partido de raíz de a. ¿Sí? Bueno, esto evidentemente asumiendo que a es mayor que 0, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, en nuestro caso sí es mayor que 0, por lo tanto podemos aplicarlo. Pues bien, vamos a reescribir esto en cierto modo de esa forma. En concreto lo que vamos a hacer es escribir esto como raíz de n más 1 más n más 1 partido de raíz de n más 1, que es lo que estábamos haciendo antes. Y si ahora restamos este miembro a ambos lados, lo que vamos a conseguir es 2 raíz de n es menor o igual, como el denominador es el mismo, que raíz de n más 1 más n partido de, perdón, aquí falta la raíz de n más 1. ¿Sí? Así que nos hemos quitado algunos miembros ya, lo cual pues siempre viene muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, como ya tenemos este denominador, no vamos a poder volver a las raíces porque ya no coinciden. Si siguiésemos teniendo n más 1, pues evidentemente podríamos hacer lo mismo pero al revés. Así que como ya lo hemos roto, pues tenemos que romper todas para poder seguir trabajando. En este caso, esto se nos va a quedar como 2n partido de raíz de n. Y aquí n más 1 partido de raíz de n más 1. Pero en este caso voy a hacer 2 pasos de golpe para escribir menos. Y es que como este tiene el mismo denominador que este y esto se suma a n, pues esto va a ser 2n más 1. Y de hecho vamos a hacer una cosilla más. Este más 1 aquí me molesta un poco, así que lo que voy a hacer es sacarlo fuera como más 1 partido de raíz de n más 1. Y bien, vamos a pasar esto restando y como veis ambos dos tienen 2n en el numerador, entonces podemos sacar factor común y me queda 1 partido de raíz de n menos 1 partido de raíz de n más 1 y esto tiene que ser menor o igual a 1 partido de raíz de n más 1. Y como podemos ver esto se puede juntar muy fácilmente, queda 2n por raíz de n más 1 menos raíz de n partido de raíz de, y las cosas multiplicadas, pues n al cuadrado más n. Y bueno, si me permitís voy a quitar estos paréntesis porque queda claro que esto está multiplicando a todo el numerador. Es menor o igual a 1 partido de raíz de n más 1. Y una vez tenemos esto ya escrito, ahora sí que podemos meter esto aquí. Y nos va a venir muy bien, porque esto se va a convertir en una raíz de n. Y va a estar restando también. Vais a ver porque, esto realmente no sé por qué lo he juntado, no tiene mucho sentido. Esto es raíz de n más 1 por raíz de n. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces es meter esto aquí y me falta el raíz de n, entonces esto va a estar restando raíz de n aquí. O sea, nos va a quedar la expresión 2 por n por raíz de n más 1 menos 2 raíz de n dividido de, toda esta cosa que ahora nos lo vamos a cargar es menor o igual que 0. Y bien, esto de aquí es siempre mayor que 0 porque n es siempre mayor que 0. Esto de aquí son dos raíces multiplicándose, así que también tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, podemos pasar multiplicando y dividiendo respectivamente ambos lados, o sea, ambas partes. Y entonces nos va a quedar una expresión mucho más sencilla, que es raíz de n más 1 es menor o igual a 2 raíz de n. Y bien, esto ya es facilísimo de demostrar, porque los dos lados son positivos, entonces podemos elevar ambos al cuadrado. Y esto nos queda n más 1 es menor o igual que 4. Si restamos n, entonces nos queda que 1 es menor o igual que 3n. Y como podemos ver, esto se cumple para todos los n's, porque n, como ya sabéis, en los números naturales empieza en 1. Entonces 3 por 1, que es el mínimo de todos los n's que vamos a tener aquí, va a ser mayor o igual que 1. Así que después de toda esta cosa de aquí bastante horrorosa, hemos demostrado que efectivamente esto se cumple. Y como hemos demostrado que esto se cumple y ya habíamos demostrado que el caso en 1 también se cumple, entonces por inducción
hemos demostrado que toda esta afirmación de aquí es cierta también para cualquier número n.